Tiempo, entonces dar la bienvenida a toda la audiencia una vez más a nuestra plataforma de formación continuada y presentar a nuestro ponente, el doctor Jorge Argimiro López, del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, que nos hablará sobre resonancia en el estudio de patología peneana. Y bueno, decir que cualquier pregunta, comentario nos la hagáis llegar por chat y al finalizar la charla pues la iremos trasladando a Jorge. Así que Jorge, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Agradecer al doctor Salvador su invitación a participar en la plataforma de formación continuada. Hoy vamos a hablar sobre la resonancia magnética en el estudio de la patología del pene. Los objetivos de este trabajo que se presentó en la SEDIA es demostrar la utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de las patologías del pene. Se revisó las resonancias magnéticas realizadas en nuestro hospital en los últimos 5 años. Ellas se realizaron en la resonancia magnética de 3 telas con una antena de superficie multicanal Phase Array de 8 canales con secuencias de alta resolución espacial, matrices altas y rosores de cortes finos con campos de visión pequeños. El protocolo habitual, sobre todo en el estadiaje de las neoplasias de pene, fue secuencias rápidas eco-spin potenciadas en T2 en los 3 planos del espacio, secuencias axiales T2 con saturación grasa en el estudio de la pelvis, secuencias de difusión con B de 0 y de 1000, un 3D T1 con saturación grasa sin contraste intravenoso, cortes axiales 3D con saturación grasa sin contraste intravenoso y transmisión de contraste intravenoso en secuencia dinámica, así como cortes 3D T1 sagitales y coronales con saturación grasa tardíos, transmisión del contraste intravenoso. Encontramos 60 casos con confirmación diagnóstica. 35 casos eran de patología tumoral, que representaron el 58% de las patologías que encontramos. Un caso de patología benigna, que fue un angioma tuberoso del glande. 22 casos de patología tumoral maligna primaria, todos ellos carcinomas epidermoides de pene, que representan el 37% de la patología. 8 recidivas de carcinoma de epidermoide de pene previamente extirpados y 4 casos de afectación metastásica. En la resonancia magnética, los tumores de pene aparecen como lesiones hipointensas en secuencias T2 y T1 en relación con los cuerpos cavernosos. Por tanto, van a ser mejor evaluados en secuencias T2, ya que hay un excelente contraste entre lo hipointenso de la lesión y la hiperintensidad de los cuerpos cavernosos. Además, el gadolinio hace que aumente la intensidad de las lesiones en las secuencias potenciadas en T1, lo que ayuda a definir la extensión tumoral a estructuras adyacentes. Los tumores van a tener restricción de la difusión y hay una relación del ADC con el grado del tumor. Así, en los tumores de alto grado, grado 3, el ADC medio en el artículo del 2018 del Europeo de Radiology tiene 0,80, en cambio los tumores de bajo grado el ADC va a ser mayor de 0,89 de media y es un factor pronóstico. Otro de los factores pronósticos importantes es la invasión o no de los cuerpos cavernosos. Esto ha hecho que la nueva clasificación TNM haya cambiado y sea la afectación de los cuerpos cavernosos pase a ser un T3, el cuerpo esponjoso un T2 y se relegue la infiltración o no de la uretra. Y luego el factor más importante es la afectación o no ganglionar. Así, la afectación ganglionar reduce la supervivencia a 5 años del 71% en caso de una afectación unilateral inguinal al 33% cuando la afectación es pélvica. La resonancia magnética va a ser útil tanto en el diagnóstico como en la estadificación y en el pronóstico del cáncer de pene. Este es el caso de patología benigna que vimos. Es un varón de 42 años que tiene una lesión localizada en el pene y en la vertiente ventral, y vemos en esta secuencia sagital T2 como tiene alta señal en secuencia T2. En el corte axial vemos la alta señal heterogénea en el T2 con saturación grasa. Este es un corte axial T1 con saturación grasa sin contraste, y los cortes axiales y sagitales T1 después de poner contraste vemos que tiene una captación nodular periférica heterogénea con áreas centrales no captantes.
en relación con las lesiones vasculares, era un angioma tuberoso del glande del varón de 42 años. Este es otro caso, un varón de 58 años, alcohólico, con una tumoración que está invadiendo de forma difusa los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En esta secuencia sagitales T2 vemos como hay una infiltración de todo el cuerpo cavernoso y tiene unas zonas con mayor señal dentro del cuerpo cavernoso, multifocales. En este corte sagital T1 sin contraste, y tenemos aquí dos cortes sagitales T1 con saturación grasa después de poner el contraste, y vemos las zonas dentro de la tumoración necróticas a nivel de los cuerpos cavernosos. Aquí en los cortes axiales T2 con saturación grasa de la pelvis vemos las metástasis óseas en las palas ilíacas como áreas de aumento de señal, y en la disminución de señal en la secuencia T1. Este es un corte axial T1. Era una gran masa que invadía los dos cuerpos cavernosos, y el estadio, por tanto, es un T3 por invasión de los cuerpos cavernosos, un N2 por los ganglios inguinales bilaterales y las metástasis óseas, que sea un M1. Este es otro caso, un varón de 53 años con una lesión en el prepucio glande, que se trataba de un carcinoma epidermoide verrucoso ulcerado bien diferenciado. En este corte sagital T2 vemos la lesión a nivel del glande prepucio con señal baja heterogénea. Tenemos el corte axial T1 sin contraste y la administración de contraste intravenoso, que vemos como presenta una captación heterogénea. Aquí tenemos los cortes sagitales T2 con la lesión heterogénea, baja señal. El corte coronal T1 después de la administración de contraste intravenoso, que vemos cómo hay una afectación del cuerpo cavernoso izquierdo, interrupción de la túnica albuginea, y aquí en la secuencia de difusión el aumento de señal de la lesión. Era un T3 por la afectación del cuerpo cavernoso. Este es otro caso, un varón de 61 años que tiene una lesión indurada de aspecto verrucoso, y se trató de un carcinoma epidermoide en la cara lateral izquierda del prepucio glande. Tenemos el corte sagital T2, donde vemos la lesión a nivel del glande. Aquí tenemos la secuencia T1 sin y tras la administración de contraste intravenoso, como vemos la captación por parte de la tumoración, y vemos que no hay afectación ni interrupción de la túnica albuginea ni infiltración del cuerpo cavernoso. La anatomía patológica detectó que era un tumor bien diferenciado, que infiltraba el tejido conjuntivo subepitelial, pero que no había invasión linfovascular, lo que hace que sea un estadio T1A. No había afectación ganglionar. Este es otro caso más evolucionado de un varón de 69 años que acude a urgencias por imposibilidad para la micción y una tumefacción inguinal. La resonancia magnética muestra una gran tumoración a nivel del glande y del tercio distal del cuerpo del pene. Vemos en esta secuencia coronal T2 con saturación grasa la tumoración con baja señal que está infiltrando e interrumpiendo ambos cuerpos cavernosos. Grandes adenopatías necróticas inguinales bilaterales, la misma secuencia en T1 con saturación grasa después de poner contraste. Vemos el importante componente necrótico de las adenopatías inguinales, la intensa captación por parte de la tumoración y la interrupción de la túnica albuginea de ambos cuerpos cavernosos. En estos cortes sagitales vemos la misma imagen, la interrupción de los cuerpos cavernosos, el componente quístico necrótico de la tumoración, en los cortes axiales, la tumoración, y en los cortes de la pelvis vemos que aparte de las adenopatías inguinales, vemos adenopatías ilíacas externas e internas derechas. Aquí en el corte axial vemos el importante componente necrótico de las tumoraciones inguinales. En la anatomía patológica era un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado con invasión de ambos cuerpos cavernosos, y de la uretra era un PT3N3 por las adenopatías pélvicas ilíacas. Este es otro caso, un varón de 56 años remitido por el servicio de dermatología con 2 cirugías previas y recidiva de la lesión, que deriva en neurología, y urología nos solicita la resonancia. Aquí tenemos el corte sagital T2, donde vemos la tumoración con alta señal a nivel del glande del pene. Los cortes axiales STIR, vemos la tumoración,
que está invadiendo el cuerpo cavernoso derecho. Y el corte sagital T1 con saturación grasa sin contraste y tras la administración de contraste intravenoso, como vemos la infiltración del cuerpo cavernoso derecho y el estadio T3N0. En este caso no se encontraron adenopatías ni en la resonancia ni en la anatomía patológica. Vimos 11 casos de patología traumática, 6 casos de fractura de pene y 5 contusiones penianas hematomas. Las fracturas del cuerpo cavernoso representan una urgencia urológica infrecuente pero grave. Pueden lesionarse lesiones cercanas y la demora en su tratamiento puede generar complicaciones morfológicas y funcionales irreversibles si no se tratan precozmente. La fractura del cuerpo cavernoso se define como una solución de continuidad de la túnica albuginia. La clínica se caracteriza por la percepción de un chasquido o crujido, seguida de una pérdida inmediata de la erección, dolor y formación de un hematoma genital. Cuando hay afectación de la uretra, se puede ver hematuria, uretrorragia, dificultad micional o retención urinaria. En la resonancia magnética, la fractura del cuerpo cavernoso aparece como una discontinuidad de la baja señal de la túnica albuginia en todas las secuencias. El contraste en este caso no va a ser necesario y hay que diferenciarlo de la contusión peniana. Aquí no hay disrupción de la túnica albuginia y clínicamente la detumescencia es más gradual y no se reporta chasquido. La resonancia magnética va a permitir localizar el lugar exacto del desgarro, su tamaño y valora la posible afectación o no uretral y del cuerpo esponjoso. Todos estos datos van a contribuir a una mayor precisión quirúrgica y a una reducción del tiempo de intervención. Vimos un caso de patología vascular, un priapismo de bajo flujo. El priapismo se define como una erección dolorosa y prolongada. Hay fundamentalmente 2 tipos, el de alto y bajo flujo. El que a nosotros nos interesa y vamos a poder estudiar es el priapismo de bajo flujo o anóxico, es el más común. Y es una forma de síndrome compartimental. Si no se trata, va a conducir al infarto y a la fibrosis de los cuerpos cavernosos. El priapismo de bajo flujo es un trastorno generalmente del flujo de salida venoso. Tiene muchas causas, los fármacos recreativos y terapéuticos. Otra causa son anemia de células falciformes, la leucemia o infiltraciones malignas, aunque en un 30-50% de los casos va a ser idiopático. En la resonancia magnética, el priapismo nos va a ayudar a detectar el tejido infartado de forma sencilla porque es que no va a haber captación de gadolinio y así tiene un 100% de sensibilidad para predecir la viabilidad del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Cuando el infarto de los cuerpos cavernosos es extenso, se puede realizar una evacuación de los cuerpos cavernosos e implantar prótesis de pene en un solo procedimiento quirúrgico. Vamos a ver un caso de una fractura de pene. Era un varón de 42 años que acude a urgencias tras traumatismo peniano durante la relación sexual. Se acompaña de dolor peniano y gran inflamación genital y uretrorragia. Aquí tenemos cortes coronales potenciados en T1 y T2 y cortes sagitales del cuerpo cavernoso derecho y del cuerpo cavernoso izquierdo. Vemos aquí en los cortes T1 la solución de continuidad más amplia en el cuerpo cavernoso derecho y del izquierdo. Vemos un hematoma a nivel dorsal y un hematoma a nivel del cuerpo esponjoso con interrupción ahí de la uretra. Vemos lo mismo en la secuencia T2, el hematoma que tiene zonas centrales de baja señal en T2 y alta señal en T1, el hematoma perigenital, y en este corte sagital vemos la solución de continuidad de la túnica albuginia en la vertiente ventral del cuerpo cavernoso derecho amplia y que asocia el hematoma y la interrupción de la uretra en el cuerpo esponjoso y la solución de continuidad más pequeña y limitada en el cuerpo cavernoso izquierdo. En la cirugía se confirmó la rotura de ambos cuerpos cavernosos y del esponjoso con rotura parcial de la uretra peniana en el lado derecho. Se drenó el hematoma y se repararon las 3 soluciones de continuidad.
Este es el caso del priapismo. Era un varón de 50 años, fumador importante y alcohólico, que acude a urgencias con importante priapismo y un dolor peniano de 5 días de evolución. En este corte coronal T2 vemos la pérdida de señal difusa de ambos cuerpos cavernosos. Este es un corte sagital T1 con saturación grasa sin administrar contraste y administración de contraste intravenoso. Y esta es una sustracción de las dos secuencias y vemos que hay una práctica ausencia de realce, existiendo un mínimo realce periférico, lo que indicaba que había unos extensos infartos de ambos cuerpos cavernosos. Los urólogos realizaron una gasometría del pene obteniendo una presión de oxígeno de únicamente 9 milímetros de mercurio y realizaron SUNS entre el cuerpo cavernoso y esponjoso en 4 zonas del glande y irrigaron suero frío hasta obtener una sangre de aspecto arterial y obteniendo ya en ese momento una gasometría de hasta 70 milímetros de mercurio. Pero a pesar de esto, el paciente presentó una disfunción eréctil grave y requirió en un segundo tiempo una prótesis de pene. Por eso dicen que la resonancia puede ser útil y en estos casos en los que ya hay un extenso infarto de los cuerpos cavernosos, se puede evitar realizar este procedimiento y realizar ya la colocación de la prótesis de pene, por el mal pronóstico que hay cuando hay un infarto extenso. Vimos 3 casos de patología congénita del pene, que eran siringoceles de Kopper, que son dilataciones quísticas de los conductos de la glándula de Kopper o bulbo-uretrales. Pueden tener un origen congénito o bien ser adquiridos en relación con inflamaciones, infecciones o traumatismos. Pueden ser asintomáticos o manifestarse con síntomas obstructivos o irritativos, como el dolor perineal, chorro débil, la obstrucción urinaria, la disuria o infecciones urinarias de repetición. Así se pueden clasificar en simples o asintomáticos, abiertos cuando el conducto es permeable y van a cursar con síntomas de incontinencia como el goteo posmicional, o cerrados o imperforados cuando el conducto no está permeable y van a cursar con síntomas obstructivos. En la resonancia magnética se van a manifestar como una estructura quística ovalada o tubular que se localiza en la línea media y base del pene, adyacente y generalmente en contacto con la uretra vulvar proximal. En T1 van a tener baja señal o alta señal cuando tienen componente proteico hemorrágico y alta señal en T2. Estos 2 casos fueron asintomáticos y se contaron casualmente en una resonancia de próstata el primero y una resonancia magnética para descartar una fístula perianal este segundo. En este era un varón de 29 años, donde en la secuencia T1, a nivel del cuerpo esponjoso de la raíz del pene, vemos esta estructura ovalada que tiene alta señal en T1 por el componente hemático proteico y en T2, en este corte sagital, vemos la estructura ovalada a nivel del cuerpo esponjoso y en íntimo contacto con la uretra, y aquí en el corte coronal T2, era un siringocele. Este era también un varón de 58 años, en el que el T1 vemos que la lesión presenta baja señal central y un halo periférico levemente hiperintenso. En el corte axial T2 vemos la estructura redondeada, inmediatamente por detrás y en contacto con la uretra. En este corte sagital vemos la raíz del pene en contacto con la uretra vulvar y por debajo de la próstata. Este corte coronal vemos lo mismo, el siringocele, el cuerpo esponjoso, la uretra y el inicio de los cuerpos cavernosos. Y este es otro caso, un varón de 62 años que solicitan los urólogos un TAC por síntomas del tracto urinario inferior. Y este es un caso interesante que vemos en el escáner una lesión periprostática hipodensa en el corte axial. Inmediatamente por debajo de ella vemos que confirmamos en las reconstrucciones hay una litiasis, una imagen cálcica en la porción inferior de esta imagen hipodensa. Entonces se solicitó una resonancia magnética para caracterizar mejor y localizar la lesión. Y vemos aquí en el corte axial T2 la uretra, y anterior a la uretra vemos la lesión con alta señal homogénea en secuencia T2, con baja señal en secuencia T1. En este corte coronal vemos la lesión en íntimo contacto con la uretra
por encima de ella. Aquí en el corte sagital T2 vemos la lesión por debajo de la próstata, en contacto con la raíz del pene y con la uretra. Y aquí lo mismo, es una imagen similar a la que vemos en los divertículos uretrales en las mujeres. Y vemos la correlación con el escáner, como aquí es donde está la litiasis y podría ser la desembocadura del conducto en la uretra y ser esta la causa de que se haya dilatado una litiasis, hay una calcificación que haya podido obstruir el conducto de la válvula uretral y haya originado el siringocele. Yo he buscado bibliografía y no he encontrado ningún caso que describan la calcificación en relación con el siringocele, pero podría ser una de las causas, infecciones que haya podido originar calcificación del conducto y demás. Vimos 4 casos de enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es una enfermedad inflamatoria adquirida de causa desconocida, se relaciona con predisposición genética, con traumatismos o isquemia. Se caracteriza por la formación de bandas fibrosas en la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos del pene, que va a provocar una desviación o curvatura del pene durante la erección por pérdida de elasticidad normal. Puede imposibilitar la penetración o hacer que la erección sea dolorosa. Es, por tanto, una causa de disfunción eréctil. Generalmente va a aparecer en varones de edad media y tiene 2 fases. Una fase de inflamación activa, que es la inicial, que dura de 12 a 18 meses, que las erecciones van a ser dolorosas y si ponemos contraste suele haber captación de las placas fibrosas, y una fase ya crónica o fibrótica en la que hay ya una cicatriz madura y que aquí no va a haber dolor o el dolor es muy ligero. En la resonancia magnética aparecen como áreas irregulares de engrosamiento de baja intensidad de señal en la túnica albuginea, tanto en secuencias T1 como en T2. La resonancia magnética permite detectar placas que los urólogos no van a poder palpar al localizarse en la base del pene, que son frecuentes en la enfermedad de Peyronie, así como la descripción precisa de la deformidad, el grosor de la túnica albuginea, la posición de las placas y el diámetro del cuerpo cavernoso, que va a ser útiles para la planificación quirúrgica. Vimos 5 casos de patología inflamatoria infecciosa, 3 abscesos, un flemón y un edema peniano. Este es el caso de una enfermedad de Peyronie en un varón de 48 años que presentaba placas en la vertiente dorsal del pene. Vemos el marcado engrosamiento de la túnica albuginea a nivel del dorso del pene, como la túnica albuginea a nivel ventral de grosor normal. Vemos la importante diferencia y la deformidad que produce en el pene. Esto sería a nivel de corte axial T2, el engrosamiento importante de la túnica albuginea, y en los cortes coronales vemos el engrosamiento de la túnica albuginea dorsal. Este es otro caso de un absceso. Era un varón de 63 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que acude a urgencias y presenta un grande aspiración desestructurado y fibrótico. Vemos en este corte sagital T2 a nivel del dorso del pene una lesión ovalada con alta señal en secuencia T2, con baja señal en secuencia T1, y al poner contraste vemos que hay una intensa captación heterogénea con una zona ovalada sin captación de contraste, que era el acceso a la colección purulenta. Tenemos aquí el corte sagital T1 después de la administración de contraste intravenoso, como hay una intensa captación de todo el glande y cómo se extiende la captación hacia el cuerpo cavernoso. En la cirugía se apreció un prepucio redundante con un anillo fibroso e intensa fibrosis, que al funcionar se obtiene una salida abundante de material purulento y se apreció unos cuerpos cavernosos rellenos de material inflamatorio y purulento. Vimos un caso de prótesis de pene y otro caso de valoración de una malla o cabestillo suburetral utilizado en la incontinencia urinaria. La resonancia magnética es la técnica de elección para la evaluación postquirúrgica de las prótesis de pene. Vamos a utilizar secuencias T2 en los 3 planos del espacio, en una primera fase con el pene en estado de flacidez, y en un segundo tiempo haremos la misma adquisición en estado de erecto con la prótesis activada para ver
buen funcionamiento. Vamos a utilizar secuencias T1 para detectar complicaciones vasculares, hemorrágicas o trombóticas sin y con contraste intravenoso, secuencias STIR para detectar edema y el líquido, y el contraste, como ya he comentado, pues para valorar posibles accesos o correcciones infecciosas postquirúrgicas. Y el cabestrillo malla suburetral va a ser el tratamiento de elección para la incontinencia urinaria secundaria a la prostatectomía radical. El cabestrillo provoca un desplazamiento proximal del bulbo uretral que va a mejorar la función del esfínter, aumentando la captación a nivel de la uretra membranosa. Para que sea efectivo es necesario que haya un correcto funcionamiento del esfínter urinario, que esto lo comprueban los urólogos con una citoscopia. La resonancia magnética va a permitir valorar de forma cualitativa y cuantitativa el cabestrillo suburetral, si está bien colocado y si es efectivo o no. El cabestrillo está fabricado con un material inerte que en la resonancia no es visible. La resonancia lo que va a detectar es la muesca o hendidura que provoca el cabestrillo y que se manifiesta como una línea hipointensa en el perfil del bulbo uretral que tiene alta señal. Este es el artículo de referencia que pone las bases de la valoración del cabestrillo suburetral, y hay una valoración cualitativa que es la existencia o no de hendidura que puede ser completa, como en este caso, que vemos que ha desaparecido totalmente la alta señal del bulbo uretral entre la uretra y el cabestrillo. El cabestrillo es esta línea hipointensa que estamos viendo aquí. Este, por ejemplo, es un caso de hendidura incompleta, que vemos alta señal entre la uretra y el cabestrillo. Entonces, luego tenemos también la valoración cuantitativa, que hay tres parámetros. Es la distancia de la sínfisis púbica al inicio de la hendidura que provoca el cabestrillo. Luego tenemos el grosor del bulbo uretral proximal, que es la distancia entre el cabestrillo y el inicio del bulbo uretral. Y luego el parámetro que llaman DCA, que se obtiene al trazar una línea paralela al eje del pubis, y luego una línea perpendicular a esta que se dirige hasta el cabestrillo, a la línea hipointensa que origina el cabestrillo. Esto se ha visto que es el parámetro más importante para ver si hay o no en relación con la continencia. Cuando esta línea es menor de 6,5 milímetros, se asocia a continencia en el 95% de los casos, y cuando es mayor es más frecuente que no sea efectivo el cabestrillo. Este es el caso que vimos nosotros. Esta es lo que origina el cabestrillo, como vemos, es la línea hipointensa en el bulbo uretral, en este corte axial y en este corte coronal. El más importante es el sagital, y vemos que en este caso hay una indentación casi completa, pero persiste un poco de alta señal del bulbo uretral entre la uretra y el cabestrillo. Esta es la línea que trazamos paralela a la sínfisis púbica y hacia el inicio del cabestrillo, que en este caso era de 4 milímetros. Y este era un varón de 63 años que presentaba incontinencia urinaria tras una prostatectomía radical, y colocaron el cabestrillo y pasó de tener que utilizar de 3 a 4 compresas al día a no requerir la utilización de las compresas. Eso hace que mejore la coaptación de la uretra membranosa y recupere el paciente la continencia. Y ya terminando y como conclusión, decir que la resonancia magnética, gracias a su gran contraste entre los tejidos blandos y a la alta resolución espacial y su capacidad multiplanar junto con la inocuidad, pues es un estudio importante en la patología del pene. Muestra de forma exacta la integridad de la túnica albuginea y va a permitir localizar y ver la extensión del desgarro, así como las lesiones asociadas, fundamentalmente la lesión de la uretra, indicando o no la necesidad de cirugía en las fracturas de pene y diferenciándolas de las contusiones penianas, en las que, como hemos visto, no hay una disrupción de la túnica albuginea y por tanto no van a requerir
cirugía, sino tratamiento conservador. Luego también es importante la patología tumoral porque va a valorar de forma exacta la invasión tumoral local y más con el nuevo estadiaje TNM, que vamos a ver un T2 cuando hay afectación del cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso T2, y cuando hay afectación de los cuerpos cavernosos, que tiene factor pronóstico, es ya un T3, así como la afectación ganglionar regional, crucial para la adecuada planificación quirúrgica y terapéutica de esta patología, y más que cuando cada vez es más utilizada la cirugía conservadora del miembro. Y la resonancia magnética también es un método adecuado para la evaluación y diagnóstico de las complicaciones postquirúrgicas de las prótesis de pene, así como de los cabestillos suburetrales, que cada vez se están utilizando más y con más frecuencia. Y en principio esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Esta es la bibliografía que he utilizado para la preparación de este trabajo y de esta charla. Y terminamos con la foto del volcán de La Palma, que le bautizaron con el nombre de Tajo Gaite, porque era como conocían a la zona los aborígenes de La Palma, y una foto del Teide con nieve de Tenerife. Muchas gracias. Enhorabuena, Jorge. La verdad es que una sesión magistral, y es increíble la cantidad de casos que tenéis. O sea, realmente ha sido una sesión muy ilustrativa, muy didáctica, y ojalá los demás pudiéramos tener una experiencia como la que nos has trasladado. Entonces, bueno, yo personalmente he aprendido muchísimo, entonces darte las gracias. Si te parece, pasamos ahora al turno de preguntas en el chat. La primera pregunta que nos hace el doctor Pedraza es si piensas que los informes de patología de pene deberían seguir un modelo estructurado, y en ese caso si deberían incluir los biomarcadores cuantitativos. Sí, sí. La verdad es que nosotros no le tenemos aún estructurado, pero como sí lo tenemos en la próstata, en el pene, la verdad es que todavía no, pero sí que es importante pues eso, cuantificar, aunque generalmente en los informes siempre hacemos referencia al ADC de los tumores, pero sí que debería ser conveniente, y sobre todo para futuras investigaciones de la correlación de los estadiajes y del pronóstico de los pacientes, correlacionar bien el ADC sería conveniente, sí. De acuerdo. También pregunta el doctor Pedraza si piensas que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar al diagnóstico y manejo de patología de pene. Sí, yo creo que sí, como en todos los campos de la radiología, siempre será una ayuda y una herramienta útil para el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes, sí. También nos pregunta Salva si en vuestro hospital hay una unidad multidisciplinar para valorar la patología peneana. Yo acudo al comité de tumores urológicos, que se ven todo tipo de... No hay un comité específico de tumores de pene, sino un comité urológico que se ve pues las tumoraciones de próstata, vejiga y pene y testículos, ¿sí? De la patología urológica. No hay uno específico de pene. Vale. Yo ahí añado una pregunta, ¿tú piensas que podrá acabar, porque en nuestro hospital así se está comentando, ¿no?, que el comité de urooncología se acabe subespecializando por patologías, puesto que la próstata nos lleva a tantísimos pacientes, que es esto, ¿no?, que luego te queda patología, pues eso, como el pene o el riñón, te queda un poco más, ¿no? Sí, claro, es que me imagino que igual vuestros hospitales son más grandes que el nuestro. Claro, sí que es la verdad que el 90 o 80% de los casos que vemos son próstatas o vejigas, el mayor porcentaje, pero claro, yo creo que igual no hay un volumen tanto para poder dividirnos en subcomités. Me imagino que en el Clínico de Barcelona sí que igual están
pues uno se dedica a la próstata, otros a la vejiga, pero nosotros yo creo que sería más complicado en nuestro hospital. No, en Barcelona todos hacemos de todo. Dentro de la sección de geniturinario, yo quería preguntarte, el manejo de la patología aguda, ¿cómo lo hacéis? ¿Hacéis eco y si hay dudas hacéis resonancia? ¿O si podéis tener disponibilidad de la resonancia, hacéis resonancia? Sí, generalmente, ya como comenté antes, el 90% o el 95% de la patología traumática aguda se ve con ecografía y en una guardia. Es pocos casos, en algún caso que hay alguna duda, es cuando se solicita la resonancia y en casos en el que el paciente acude por la mañana y el urólogo nos llama y hay posibilidad, pues ha fallado un paciente o no vamos con retraso y se ha hecho la resonancia, pero son muy pocos casos. Eso, prácticamente todos es con ecografía. Gracias. No sé si, Carlos, tú como experto quieres hacer algún otro comentario. No, bueno, yo simplemente diría que animar a los que estéis en la charla a utilizar la resonancia porque realmente en ocasiones, sobre todo en patología tumoral, da mucha información que les es útil a los urólogos, ¿no? De cara sobre todo al estadiaje local, claramente. Está claro. Yo la única cosa que se me ocurre como comentario es que quizá, no sé, ¿no? Hemos estado haciendo primero eco de pene y ahora hay que lanzarse a la resonancia y que quizá un punto sería el empezar haciendo resonancias de los pacientes en los que hemos realizado ecografía, ¿no? Para intentar ver un poco de correlación. No sé si esta experiencia, Jorge, ¿cómo la verías tú, no? Sí, yo la verdad es que tengo poca experiencia en la ecografía, porque hago fundamentalmente resonancia y TAC, pero me imagino que teniendo ya las bases de la ecografía, pues es más fácil, ¿no? Empezar con la resonancia, porque yo creo que ahora la resonancia de pene es fácil, el estadillaje, y ser correctos en el estadillaje. Porque eso, la afectación de los cuerpos cavernosos y del esponjoso es sencilla de hacer con resonancia. Y como ha comentado el doctor Nicolau, vamos a dar información importante en cuanto al pronóstico del paciente, porque hay pacientes obesos o hay veces que hay sobreinfección de los tumores y el estadiaje clínico que hacen los urólogos es muy impreciso y entonces hay veces que no van a poder detectar o es que las adenopatías inguinales por pacientes obesos o incluso hay sobreinfección o inflamación añadida al tumor y puede ser que ellos piensen que el tumor es más extenso de lo que realmente es con la resonancia y eso la resonancia lo va a detectar bien y en casos de que ahora prácticamente es en todos los pacientes la cirugía conservadora, pues es importante ver la extensión tumoral para que la resección sea completa, pero sea la mínima posible. De acuerdo. Bueno, pues yo por mi parte darte otra vez la enhorabuena, Jorge, las gracias por participar y también a Carlos por sus comentarios y doy paso de la palabra al doctor Pedraza. Vale, muchas gracias, Vicky. Como siempre, yo también os agradezco vuestro trabajo, a ti por la moderación excelente, a Carlos por sus comentarios como experto y sobre todo a Jorge porque ha sido una charla de un lujo, o sea, provocadora, animándonos y con una experiencia increíble, ¿no? Yo creo que, ¿qué he aprendido yo? He aprendido 4 palabras: carcinoma epidermoide, reso, reso, reso. Nos has dicho, oye, animaros a la reso, e incluso lo que han comentado tanto Carlos como Vicky, quizás tendríamos que hacer más formación continuada, hay más con los congresos comentarlo, o sea, reso. Después has dicho, oye, el estadiaje es fácil, y nos has dicho cuerpos cavernosos, fijaros en los cuerpos cavernosos y obviamente la afectación ganglionar, pero yo creo que nos has animado a que mejoremos un poco la valoración prequirúrgica de estos pacientes y evidentemente también el seguimiento. No sé si quieres añadir algo al comentario, Jorge. No, muy bien, perfecto. Muchas gracias por invitarme a la plataforma y muy bien. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Solo a la audiencia comentarles que el lunes tenemos otra charla muy interesante como esta. Será el señor, el doctor Carlos Cisternas, que es el
director de FENIN, es decir, de toda la industria de imagen médica, y él nos va a hablar de cuál va a ser el futuro de renovación de la tecnología. Por lo tanto, otra charla igual que esta, muy interesante, y estáis todos invitados el lunes a ver cuál es el futuro de la renovación de nuestros equipos en nuestros servicios. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Vicky. Gracias, Carlos. Que tengáis un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Un saludo a todos. Nos vemos. Adiós.